Pues ya estamos arrancando la tercera hora de la sobremesa por Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Yo soy su amiga Ale Domínguez y que creen que ya está con nosotros nuestra súper invitada del día de hoy. Que bueno, vamos a estar haciendo un serial para hablar de las neurodivergencias, estas condiciones que algunos individuos llegan a tener. Y bueno, pues qué mejor de la mano de una experta. Con nosotros está nuestra querida Estefanía García. Estefi, ¿cómo estás? Ya te extrañábamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Ale, muchas gracias, audiencia, ¿cómo han estado? Excelente tarde. Pues fíjate que súper emocionada con este serial súper importante, súper interesante, que tiene mucho que aportar porque hoy en día este tema está de moda, ¿no? Está de moda, déjame decirte que está de moda, pero hoy por hoy, como ya lo habíamos dicho nosotros también en el serial anterior de los Psicobytes, que las nuevas tecnologías pues también han hecho que la gente se retraiga más. Y bueno, para las personas que son neurodivergentes pues es más fácil poderse comunicar cuando no permiten algunas cuestiones, y otros pues han empezado a alejarse, a ensimismarse, como que se dispersan y cambian el foco de atención. Exacto, y fíjate que qué bueno que retomamos ese tema de la tecnología, porque incluso algunas patologías neurodivergentes, como por ejemplo en el autismo, esto de las comunicaciones mediante redes sociales va a ser increíble. ¿Por qué? Porque les va a permitir más socialización y se van a sentir más cómodos. Pues bueno, la parte neurotípica, que son aquellas personas que tienen, bueno, más bien que, pues sí, que tienen una ausencia de alguna sintomatología, que es más fácil para ellos relacionarse y que para el autista no. Así es. Oye, mi querida... En este caso las redes son increíbles. Sí, no, y ¿sabes qué? Que yo creo que para irnos adentrando a este maravilloso tema de la mente y de las conexiones humanas, venos explicando, ¿qué es una neurodivergencia? Creo que sí, pues mira, las neurodivergencias surgen a través de un activismo social, o sea, es una construcción social elaborada por una persona autista quien le dio difusión, y su nombre es una socióloga, Judy Singer, que se acuñó este término de neurodivergencia en el año 1998, es decir, a finales del siglo XX, ¿no? Entonces buscaba de cierta forma establecer un marco ideológico que no encasillara a la persona autista por su condición en una parte de estigma, ¿no? O sea, que no lo discriminara, sino que se le incluyera de cierta forma a través de la diversidad social como otra forma de característica humana, ¿no? De cierta forma, o sea, ir cambiando el discurso de no es una enfermedad tal cual, no es un trastorno ni una tragedia, sino más bien una variante neurobiológica de los seres humanos. Y es muy cierto esto. Bueno, yo no sé si nuestra audiencia recuerdan esta película que obviamente fue muy famosa, de Forrest Gump, ¿no? Exacto. Que a Forrest se le discriminó, ¿no? En determinado tiempo fue víctima de bullying, porque tenía una discapacidad física que al final, bueno, física y cognitiva, ¿no? Que al final pues pudo sobrellevar la física, ese
digamos, esa discapacidad también le ayudó a potenciar muchas otras áreas positivas de su vida, muchas habilidades, como por ejemplo era el correr. Uh-huh. Sí, y el aprender, porque y ser exitoso, por ejemplo, en el ping pong y aprender todo, ¿no? Ajá, sí, pues se aprendía hasta el directorio telefónico, o sea, por Dios, ¿no? Exacto, o sea, lento, ajá, pero seguro. Lento pero seguro, y además, bueno, es una historia real, ¿no? Que se llevó a película. Y ahorita que tú nos comentas esto, una persona neurodivergente, entonces, como nos lo estabas diciendo, es porque su cerebro funciona diferente, tiene algún tipo de transmisores o de, no sé, conectores que hacen que se muevan diferente las ideas, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Exacto, ¿no? O sea, de cierta forma todos somos humanos, sí, pero las conexiones sinápticas incluso van a ser un poquito diferentes, ¿no? Uh-huh. En esta parte del sistema nervioso central, las comunicaciones van a ser un poquito distintas en la parte de la forma en la que se perciben las cosas. Va a haber algunas personas que van a tener cierta facilidad o habilidad en la parte analítica, uh-huh, más allá del promedio, pero en algunas otras áreas, por ejemplo en la socialización, va a ser disminuida, ¿no? O sea, va a ser menor, incluso pueden que sean personas que les cueste mucho trabajo o que no toleren las multitudes, pero que al momento de dar una conferencia o que pueden ser excelentes médicos, excelentes profesionales en su campo, y no por eso se les tiene que hacer menos, ¿no? Y es esta parte de la inclusión, ¿no? Porque hace una semana fue el Día Internacional de la Dislexia, bueno, la semana pasada. Y qué importante también es esto, ¿no? Porque muchas veces, pues, si es estigmatizado, etiquetado, causa de burlas el que a veces las personas cuando se encuentran en una situación de estrés empiezan a cambiar las palabras, a leerlas diferente, y esto es parte de la dislexia, ¿no? Y no por eso pues te hace menos. Exacto, ¿no? O sea, entra en esta parte de que los espectros neurodivergentes no siempre son visibles, pero sí dan a notar una que otra característica, uh-huh, cuando prestamos mucha atención, ¿no? Por ejemplo, que la persona es inquieta, a lo mejor que puede ser increíble, el mejor orador, pero al momento de querer escribir, pues ya se le voltearon las letras, se comió palabras, pero en la cabeza de la persona, pues tú le dices, oye, es que aquí qué falta, y la persona dice, no, pues aquí dice tal cosa. Sí es cierto, sí es cierto. Y a muchos nos pasa, ¿no? Sí, claro. Y déjame decirte que, bueno, por ejemplo, aquí en los medios de comunicación hay veces que tu vista tiene que ir más rápido de lo que tú estás hablando, y entonces llega un momento en que sí te trabas, perdón, pero sí, y se te lengua la traba, ¿no? Y dices, oh, por Dios, y empiezas a hablar más rápido y empiezas a decir lo que estás pensando, pero luego no te entiendes. Y es esta parte de lo que te genera el estrés, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que buscaba esta socióloga era nombrar la neurodiversidad tal cual es en nuestro planeta, que no es, o sea, que aunque todos somos humanos, todos tenemos características diferentes, colores diferentes, razas diferentes, y eso no nos hace ni más ni menos, sino que simplemente nos hace humanos, únicos, indivisibles, diferentes de todos, y que nuestras funciones cerebrales, uh-huh, pueden ser diferentes, pero también es bueno.
O sea, las neurodivergencias no son enfermedades, no es que estés enfermo o que tengas algún tipo de atrofia, no sé, ¿no? Lo que se pretende es dejar de verlo como una atrofia, como algo negativo, como un problema que te discapacite, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona, la persona funciona de manera diferente y puede ser muy exitoso en muchas áreas, pero es como quitar ese estigma, quitarle el peso a la etiqueta y irlo normalizando, que no solamente existe la gente neurotípica, que cada vez es menos, y que cada vez se va haciendo más visible y más conciencia de probablemente yo también sea neurodivergente, porque yo también tengo estas conductas muy específicas de aquella persona que no habla y que dicen que es autista, que no socializa, y yo pues me molesta socializar, pero lo hago, me siento incómodo, pero lo hago. Entonces es como llevar a estas personas neurodivergentes a sentirse cómodas consigo mismas y en el entorno y no bichos raros. Sí, es que qué importante esto que tú estás diciendo, porque luego las etiquetas son las que hacen daño, ¿no? Las que hacen que también discriminen o releguen a los niños, sobre todo, ¿no? Porque pues en las etapas donde empieza uno a socializar, que seas tú, que te hagan a un lado, que te releguen porque o no puedes leer bien porque te brincan las letras, ¿no? Que tienes dislexia o dispraxia, o que nos estabas tú diciendo, déficit de atención, o que tienes que decir no te puedes quedar sentado, ¿no? Exacto, o que eres hiperactivo, pero pues es que en esta vida, bueno, yo creo que a raíz de las redes sociales y de la nueva tecnología, la gente se ha vuelto más sedentario, se mueve el menos, pero pues yo me acuerdo que a mí me tocó y pues, los que eran hiperactivos nos mandaban al psicólogo porque algo nos estaba pasando, ¿no? Y me tocó que me mandaban en secundaria con la trabajadora social. Entonces yo vivía en la secundaria con la trabajadora social porque terminaba las cosas muy rápido, me aburría y me paraba. Claro, y chócalas. No, bueno. Exacto, ¿no? Y no es porque no fuera raro. Exacto. Pero así nos hacían sentir, ¿no? Ahora, ya un trastorno como el espectro autista, esto ya es diferente porque ya es algo cognitivo, sensorial, auditivo, ¿no? Y es que al final todos y cada uno de estas neurodivergencias son condiciones de vida que no tienen cura, que se pueden rehabilitar, sí, pero que al final, o sea, sí termina siendo una alteración, digamos, neurológica, pero que sí nos puede permitir, dependiendo de la intensidad, porque recordemos que los trastornos, bueno, esta parte de las neurodivergencias, están en un espectro, ¿no? Como el espectro autista va de el leve al grave, ¿no? Uh-huh. Y si hay personas que tienen la discapacidad completa, que no son capaces de hacerse cargo de sí mismos, pero también está el otro extremo, ¿no? Están los autistas que antes se llamaba el síndrome de Asperger, y estos que son muy buenos en muchas cosas, son maravillosos, y tienen una mejor calidad de vida que a lo mejor un autista severo, ¿no? Uh-huh. Pero aún así se puede trabajar alguna parte con ellos, que muchos profesionales se me van a ir encima en esa parte a lo mejor, pero es esa parte que nosotros como neurotípicos, ser empáticos, aprender a respetar, a incluirlos, no una inclusión forzada, sino de aprender y respetar que existen diferentes personas, que no todas empatan con nosotros,
pero que también está padre, ¿no? Que exista diversidad de todo y que en este caso hay muchas cuestiones que sí se pueden rehabilitar implementando hábitos o modificándolos. Entonces, esto puede ayudar a la persona, pero también nos ayuda a nosotros en la parte de concientización, ¿no? En el caso de autismo, en el caso de déficit atencional, es un poquito muy diferente, porque aunque podríamos compartir alguna que otra característica con autismo, de repente con la parte de socialización, algunos, no todos, claro, es un caso muy específico. Porque hace unos meses escuchaba yo una conferencia de esquizofrenia, ¿no? Que dio el Instituto Nacional de Cancerología, si no mal recuerdo. Y mencionaban, ¿no? Que de los casos que se han estudiado, fue Ramón de la Fuente en su Facebook, que decía que de las investigaciones que se están haciendo de esquizofrenia, existen más de 1000 tipos de esquizofrenia. No, bueno. Y que cada tipo de esquizofrenia activa ciertas regiones del cerebro, ¿no? Cuando les hacen el escáner. Entonces, lo que se está investigando ahorita, en esa parte, era ver qué tipo de área o qué áreas se activan en la persona que me canalizaron con posible esquizofrenia, y si a una persona con las mismas áreas cerebrales que se le activaron le funcionó este tratamiento, pues dárselo a este mismo. Entonces hablamos de más de 1000 tratamientos que van a hacer dependiendo de la región cerebral que se active. Ahora, en esquizofrenia hay muchos estudios. En el caso de autismo, todavía no se tiene un estudio que nos diga el que lo genera. Surge autismo, ajá, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo... Y estudios que te dicen. Ajá. Dices que hay estudios que sí te lo puede, o sea, es que esto va ya de la mano en la manera en la que diagnostican este tipo de neurodivergencia, ¿no? De trastorno que puedas tener, que si es déficit de atención, ¿no? Porque yo pues ya sabes que me encanta meterme a estudiarle un poquito, y estaba yo viendo que, por ejemplo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, también es una neurodivergencia de las que más comunes hay en el mundo, ¿no? También el trastorno del procesamiento sensorial, el trastorno bipolar. Entonces, y esto es también hacer conciencia de que en algún momento ciertos hábitos que podemos tener pues pueden detonar el que digas, caray, a lo mejor estoy teniendo algún tipo de neurodivergencia, ¿no? Exacto, y más que nada en la parte de la comparación, ¿no? Digo, estos trastornos son del neurodesarrollo. Entonces, estos trastornos ya vienen por una alteración neurológica, al cual se pueden tratar, sí. No es como una depresión, por ejemplo, que genéticamente puedes tener predisposición a tener depresión, pero esto depende de el ambiente en el que te desarrollas. En el caso de las neurodivergencias y los trastornos del neurodesarrollo, estos no. Okay. Esto sí tiene que ver con la composición cerebral. Entonces, en este caso, sí llega un punto en el que cuando somos adultos y estamos o empezamos a tener conciencia por secundaria, por prepa, por universidad, que a veces nos da por compararnos con nuestros compañeros, que aunque estamos expuestos a la misma situación, todos actúan de una forma y nosotros somos los que pensamos diferente, ¿no? Sí, claro. Y empezamos a ver como que no checa, como que no encajamos, como que nos empezamos a sentir extraños de ¿por qué yo no? Y ahí es cuando empiezan las dudas, ¿no? ¿Es por una construcción social? ¿Es por la educación que se me dio? ¿O es algo más allá, no? Y por ejemplo,
hay, obviamente, como nos lo estabas diciendo al principio, hay características muy comunes que te pueden ir detonando el que tú puedas ir diciendo, bueno, a lo mejor sí necesito que un especialista, un experto me haga algún tipo de revisión, de test. ¿Por qué? Porque a lo mejor, híjole, la luz, el sonido, sonidos muy fuertes, las luces de determinados me lastiman, me molestan, me ponen el estrés al tope, me pongo mal, ¿no? Entonces sí es importante ir conociéndonos a nosotros mismos y bueno, ya cuando hay pequeños, también ir viendo qué es lo que va sucediendo, ¿no? Porque luego las interacciones sociales, esta comunicación con otras personas, pues te empiezas a aislar, te empiezas a reprimir y eso te hace ver todavía más diferente a lo que las personas te puedan ver, ¿no? Exacto, que hasta cierto punto dentro de la patología pues es normal, ¿no? Uh-huh. Es normal esas características dentro de la patología. O sea, ¿cómo me podría yo dar cuenta que mi hijo o mi hija es un poco distinto? Puedo compararlo con su hermano mayor o con sus primitos. Porque a lo mejor mis sobrinos, a la edad que tiene mi hijo, hacían otras cosas, pero mi hijo no se mueve. Uh-huh. A lo mejor se emociona y no habla, ni grita, ni se ríe. Su expresión es seria completamente, pero a lo mejor aletea, o sea, mueve mucho las manitas, uh-huh, como si estuviera aleteando. O camina de puntitas todo el tiempo. Como estas cuestiones, ¿no? Que no me acepta alimentos nuevos, que únicamente tiene que ser a lo que les decía, ¿no? O sea, a lo mejor arroz, pero el arroz tiene que saber al arroz de la marca que siempre come, con la misma consistencia que siempre come, y como todo lo mismo, ¿no? O sea, tienen como algo que se llama los rituales. uh-huh. Son muy apegados, en el caso de los autistas, a las estructuras, digamos, a la cotidianidad. No toleran que se les cambie el plan, porque entonces ya viene el enojo, que pudiera ser confundido con rabietas demasiado fuertes. Incluso hay algunas personas con autismo que tienden a golpearse, agresivos. Ajá. ¿No? Y que mucha gente podría decir, ay, es que es berrinchudo. No es berrinchudo. ¿Y cómo diferenciar esto que estás diciendo? Porque es sumamente importante, ¿no? El poder, el saber diferenciar esto, ¿no? De que no es un niño que esté haciendo una rabieta, es un niño que a lo mejor están hablándole muy fuerte, le están gritando, sus oídos empiezan a retumbarle y entonces empieza a generarse ese estrés y se empieza a él hasta pegar en su cabecita o se avientan al piso, entonces sí hay que saber estas diferencias de un niño berrinchudo que ya le dijiste, cuidado, esto, lo otro, y no te hace caso y a la hora que le dices no, pues hace el berrinche, ¿no? Y grita. Pero cuando está alguien hablando fuerte o hay un sonido muy constante, fuerte, y no lo toleran, pues se nota diferente a un berrinche común que a algo que les está lastimando. Exacto, o sea, sí se alcanza a ver la diferencia, ¿no? O sea, regularmente sí se les puede llegar a ver como que se tapan la cara, porque al final incluso es un poco muy difícil, ¿no? Porque el niño berrinchudo pues llora y hace caras y todo. El niño autista difícilmente te va a decir qué siente emocionalmente porque ni siquiera lo comprende. Ok. Entonces, a lo mejor la emoción no puede llegar a verse reflejada en la cara, pero justamente esa ausencia te puede ser una alerta, ¿no? Te puedes dar cuenta porque a lo mejor te aísla, a lo mejor tiene obsesiones muy específicas con algunas cosas, que también algunos niños pasan su etapa de obsesiva con algunas cuestiones, pero el autista se obsesiona tanto que se vuelve experto. Entonces, en este caso es, si yo sospecho que mi hijo se ve un poquito diferente a los demás, que a lo mejor no está aprendiendo
a la par que otras personas, pues llevarlo con el médico, con el médico pediatra, con el psicólogo o con el psiquiatra. Regularmente tienen retraso en el lenguaje, muchos. Okay. Entonces, no es que no sepan hablar. O sea, regularmente, o sea, sí te pueden entender, pero nunca te van a mirar a los ojos. Esa es otra cosa del autista, ¿no? El autista no tolera sostenerte la mirada. Uh-huh. Ok. Cosa que los demás niños sí. Tú los miras a los ojos y te miran. Ajá. Los niños autistas no. Y eso se nota desde pequeños, ¿verdad? Desde bebés. Y desde chiquititos, ¿no? Que, bueno, está la diferencia que a veces los bebés, pues sí, como que miran y, o sea, cuando son bebés no siempre se les ve. Pero por ahí de los 2, 3, 4 años, o hasta que entran al preescolar o a la primaria es cuando ya se les nota que hay algo diferente. Ok. Y por ejemplo... Es importante pues que a todos los niños se les ponga una rutina. Ok, exactamente, para ir viendo cómo se desenvuelven, ¿no? Pero, por ejemplo, hay diferencias entre cada una de estas condiciones o neurodivergencias entre el autismo, el TDA, el TDAH, el Asperger, no sé. ¿Cuáles son las diferencias para saber que hay una neurodivergencia? Depende de las dificultades que tengan, ¿no? En el espectro autista pues ya tenemos esta parte, ¿no? Uh-huh. Que no te mira los ojitos, que no tolera de repente el contacto físico, que algunos sonidos le pueden lastimar. O sea, que de repente te digan, es que escucho cuando la persona se está comiendo la paleta de hielo y está aquí a unos cuantos metros, escucho cómo mastica el hielo, ¿no? Uh-huh. Realmente una persona neurotípica ni siquiera te percatas de, pero el autista sí, ¿no? Sí, en claro. El caso del déficit de atención, ajá, nos vamos a dar cuenta porque son personas regularmente inquietas o muy inatentas. Son personas distraídas, que pueden ser muy buenos en algunas materias, por ejemplo en la escuela, pero muchas otras, si no le llama la atención, bye. O sea, casi no hay poder humano y regularmente los catalogan como el niño problema. Porque no te entiende a veces las instrucciones, o porque se aburre con facilidad, ajá, tienes que andarlo acarreando para que haga las cosas. Sí, claro. Y fíjate que qué importante es esto, ¿no? Porque yo creo que desde pequeños el ver estas habilidades, el cómo se desenvuelven, la creatividad que tienen, pues irla alimentando, pero también ir viendo por dónde va el desarrollo de tu niño, ¿no? Porque a lo mejor hay niños que no pueden hablar, como tú dices, ¿no? Con mucha fluidez, pero ¿qué tal dibujan? Y lo que quieren expresar, lo expresan a través del dibujo o a través de estar haciendo cosas manuales, ¿no? Entonces también eso es importante, ver cómo se desenvuelven nuestros niños. Nuestros adolescentes también. Exacto, que hay más normalidades más allá de la típica, ¿no? O sea, la normalidad depende de cada persona, ¿no? Su normalidad. Sí, claro. Que lo haga funcional, ¿no? De cierta forma. Que también, o sea, hay algunas cosas que se pueden rehabilitar, pero hay muchas otras que son parte del trastorno y que son normales del trastorno, ¿no? Y que muchas veces se pueden ver o sentir discriminados o la misma sociedad les discrimina porque no van a la par que otras personas, ¿no? Entonces es tratar de ser empáticos. Ahora, en el caso de la dislexia es la parte de la dificultad de la lectura, ¿no? Uh-huh. O sea, por más que la persona lo pongas a leer o como sea, uh-huh, siempre va a tener dificultad, ¿no? Sí, claro.
La otra es la discalculia, ¿no? Que es la dificultad a lo mejor de procesar la información de los números, de reconocerlos, de platicarlos, ¿no? Ajá. Pero específicamente Las matemáticas no son su coco, pobrecitos, ¿no? Exactamente, que para muchos no es nuestro coco. Ajá. Pero la diferencia es que esta persona tiene una incapacidad completa con los números. Ok. ¿Vale? Va más allá de una dificultad de que no se aprende las tablas, no se aprende a lo mejor las multiplicaciones, las sumas, las divisiones. No, va más allá. Ok. Otro es la disgrafia. Ah, sí, que confunden las letras, con ¿no? la escritura. Sí. O las ponen volteadas o al revés, como si fueran como a través de un espejo. Sí. Y las otras son las dispraxias. Sí, claro. Que de repente podría ser que no identifico izquierda de derecha, que tengo problemas de coordinación motora gruesa. Ajá. Entonces también esa es como muy específica. Aquí también hay quienes incluyen, aparte de el trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Tourette, ¿no? Que el síndrome de Tourette es uno de los complejos que hay, ¿no? En esta parte todos tienen rehabilitación, área de oportunidad, pero cada uno tiene su propia dificultad también dependiendo del caso específico de la persona. Ajá. Recordemos que cuando se trata de trastornos mentales y más del neurodesarrollo, no existe como una receta de cocina que les sirva a todos. Los tratamientos sí tienen que ser muy específicos a las necesidades y a las características de la persona. Ajá. Y sabes qué, híjole, ¿qué crees, mi querida Steffi? Que ya se nos está acabando el tiempo, pero a lo largo de este serial vamos a estar hablando precisamente de cada una de las neurodivergencias que hay, porque lo importante es el diagnóstico oportuno, temprano, para poder, pues, trabajar a los niños, a los adolescentes, y que se puedan desarrollar como debe de ser. Exacto, entonces conforme vayamos avanzando, les vamos a ir dando los criterios diagnósticos tal cual, del manual diagnóstico, para que tú como papá, tú como persona, como nuestro escucha, vayas palomeando sí, no, tal vez, a lo mejor en nosotros o en alguien que conocemos. Acuérdense, no vamos a diagnosticar, simplemente son algunas características que pudieran apoyar al posible padecimiento, ¿no? Que pudiéramos tener, que podría ser como nuestras pequeñas banderines de alerta para ir con un especialista. Me parece maravilloso, mi querida Steffi. Pues tus redes sociales, corazón, porque ya sabes que el tiempo es oro aquí en la radio. Tus redes sociales para que te sigan. Creo que sí, pueden seguirme como psicóloga Estefanía García en Instagram, como tupsicóloga.mx, entre paréntesis, psicóloga Estefanía García en Facebook. En WhatsApp me encuentran en el canal de Psicoajolotes Yao Inicia. ¡Ay, qué bonito! En TikTok como @estepa_1. Pues no me queda más que agradecerte de verdad el favor de tu compañía, a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en la siguiente entrevista con nuestra querida Steffi García. Yo los espero el día de mañana en punto de las 3 de la tarde para seguir con otra charla de La Sobremesa por Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Adiós. Listo, bonita.